oportunidad que me dan de compartir la palabra del Señor. Gracias a nuestro pastor que me da esa oportunidad de compartir la palabra del Señor. Hoy voy a compartir algo del libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías, hermanos, es un libro histórico. Nehemías era un judío. Nehemías era un judío y Nehemías estaba trabajando en el reinado del rey Artajerjes, en su palacio en la ciudad de Susa. Nehemías era el copero. El copero quiere decir el que antes que el rey tomase la copa, él la probaba, la copa. Si la copa no estaba, el vino no estaba envenenado, se lo servía al rey. Él arriesgaba su vida, era el copero, era el que le ponía el vino, le servía el vino al rey, ¿verdad? Y Nehemías era uno de los que habían traído esclavos de Jerusalén, de Judea, para este lugar, para esta capital, y él estaba trabajando muy bien, ¿verdad? Cuando él lo trajeron a este lugar, a este palacio, allá donde él era, en Judea, se quedaron unos poquitos judíos se quedaron ahí, porque llegaron todos los de Persia y siempre se los llevaban, el pueblo de Israel se los llevaban esclavo, iban y lo vendían y lo regalaban y lo ponían a trabajar en otros países. Y Nehemías trabajaba en ese lugar, pero cuando a ellos se los llevaron esclavos, ahí en Judea se quedaron unos poquitos judíos todavía ahí trabajando. Vamos a empezar en el número 1, dice palabra de Nehemías, Nehemías 1 dice palabra de Nehemías, hijo de Acaías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, dice Nehemías, en la capital del reino, dice que vino Ananí, en el capítulo 2, versículo 2, dice, en el 1 o 2, dice que vino Ananí, dice, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, o sea, la tierra de Nehemías. Dice, y me dijeron, el remanente, o sea, esos poquitos, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, le dicen, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Solo que Nehemías no recibió buenas noticias de su ciudad, o de su ciudad de Judea, de su origen. Él no recibió buenas noticias, le dijeron lo que estaban pasando los poquitos que estaban ahí. Dice en el 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A Nehemías le dolió mucho cómo estaba su pueblo, los judíos, le dolió mucho. En el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisan, en el capítulo 2:1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que era con quien trabajaba Nehemías, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tenía miedo, dice Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías en su trabajo tenía una relación muy allegada con el rey, con su patrón. Tenía una relación muy allegada. Él era el que le servía muy cerquitas al rey. El rey le conocía su rostro. El rey lo miraba constantemente cómo era su rostro. Y en esta ocasión Nehemías estaba un poco triste. El rey discernió la tristeza en el rostro de Nehemías. El mensaje de hoy se llama escombros. Escombros.
¿Qué es la palabra escombro? Es fragmentos o trozos o restos destrozados de piedras o hierros, madera, alambrado, cerámicas y otras cosas más. ¿Por qué escombros? Cuando hay un edificio, ¿verdad? Un edificio, y ese edificio es derribado, es destruido, se tumba y se queda un montón o de todo lo que era, ¿verdad? De todo lo que estaba hecho el edificio, madera, hierro, cerámica, alambrado, varilla, todo eso se queda en el lugar que estuvo ese edificio. Y la palabra escombro, ¿o qué significa? Quiere decir que si hay escombro en un lugar es porque ahí estuvo un edificio. Ahí estuvo un edificio. Entonces, cuando hay escombro, hermanos, ¿por qué razón puede haber escombro? Porque muchas veces algo derribado, un edificio derribado, puede ser por razón de una guerra. Porque muchas veces los edificios son derribados por las bombas, o en ocasiones son derribados por los tornados, situaciones catastróficas, tormentas catastróficas. Y cuando existe esto es porque ahí estuvo algo, ahí hay algo. Dice aquí lo que yo escribí. Dice, porque hay escombros en algún lugar, algo se derribó, algo se demolió por alguna razón. ¿Qué es la razón que hay? Escombro puede ser tormenta, tornado, huracán, inclusive bombardeo, algo catastrófico, como pueden ser los movimientos de tierra, el terremoto, el maremoto, el tsunami, que después después de esos ataques, vamos a decirlo, después de esas circunstancias, se queda eso, se queda el daño, se queda todo derribado, ya sea por tsunami, todo lleno de agua, lleno de lodo, por bombas queda destruido, por tornados queda que parece de realmente un basurero. Y ahí hubo algo, ahí estuvo un edificio formado, ahí estaba un edificio formado. Vamos a ir al número 2, ahí mismo, el mismo Nehemías. En el número 2, Nehemías, el rey le dice, ¿verdad? Que porque él se sentía triste y él le dice, bueno, ¿verdad? Pues mi pueblo Judea ya pues está en gran problema. Están batallando, mira, la ciudad mía de mis padres pues está quemada, los portones tumbados. Y luego el rey le dice, bueno, ¿verdad? Pues arregla conmigo que tanto tiempo vas ahí, ellos platican y lo deja ir el rey a Nehemías. En el 2:11 dice, llegué pues a Jerusalén, o sea, ya Nehemías yendo a Jerusalén. Dice, después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, o sea, llevó gente con él. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Cuando llegó Nehemías, ahí fue lo que se encontró. Todo destruido, completamente destruido. Dice que quedó destruido dependiendo qué clase de tormenta atacó o por qué razón Jerusalén, Judea, estaba destruido. Los enemigos lo habían atacado. Eso era un ataque de guerra. Esto fue un ataque de guerra y quedó completamente destruido. Ese lugar no tenía ni cómo pasar. Aquí más adelante vamos a leer. No tenía Nehemías ni cómo pasar por ahí. Porque dice que cuando llegó la noche con sus compañeros, quiso pasar por una veredita, no había, porque estaban los escombros. Había demasiado escombro ahí. Ahora, yo escribí esto, dice, entre los escombros, hermanos, hay libertad y hay sanidad y hay restauración. Cuando surge una catástrofe,
catástrofe surge que cuando pasa la tormenta, cuando acaban de tirar las bombas, cuando acaba de pasar el tornado, el huracán, el tsunami, empiezan a llegar las emergencias. Empiezan a buscar abajo de los escombros y crean que ha habido gente viva. Han sacado gente viva, gente con vida, quizás dañada, quizás raspada, golpeada, pero la han sacado viva. Y abajo del escombro hay libertad, sanidad y restauración. Vamos a ir un poquito, vamos a ir a Isaías 61, 4. Isaías 61, 4. Gloria al Señor, aleluya. Isaías 61, 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquí está hablando el Espíritu Santo, lo que iba a venir a ser Cristo. Exactamente, a reedificar. ¿Qué vino Cristo a reedificar? Los escombros que dejó Adán y Eva. El montoncito de escombros que dejó Adán y Eva, que de ahí empezó a salir la humanidad, hermanos, bajo esos escombros. Créanme que aún estando bajo esos escombros, la humanidad en el cielo se dijo va a haber libertad, sanidad y restauración. Porque la humanidad empezó a venir de ahí. Gloria al Señor, porque la humanidad empezó a salir de esos escombros vivos, con vida, pero dañados, marcados. Empezó a salir el cojo, el ciego, el mentiroso. Empezó a salir lo peor de abajo de esos escombros, pero con vida. Lo que Adán y Eva dejaron era puro escombro. ¿Por qué? Porque ellos fueron bombardeados por el diablo y el diablo los venció. Y se derrumbó aquella hermosa relación que había entre ellos y Dios, entre la humanidad y Dios. Se quebró todo, ¡fum! Se quebró completamente. La derrumbó el diablo. Y de esos escombros empezó a salir la humanidad. Dañados, raspados, quizás sin ojos, sin brazos, sin conciencia, sin sentimiento, sin nada. Pero había una esperanza en el futuro que se llamaba Jesucristo. Por eso Nehemías le caló mucho que su iglesia, su gente, su pueblo estaba destruido. Estaba destruido. Nehemías es algo similar a Cristo. Mirando su pueblo, su gente destruida, le dolió en su corazón. Mirándolo bajo los escombros que había dejado el diablo entre Adán y Eva. Cuando Él hizo la santidad, íbamos a ser santos todo el tiempo en comunicación con Él, pero eso se quebró. Y la generación en generación en generación estaba bajo escombros. Ahora bajo un escombro de generación en generación hay víboras, hay ratas, hay roedores, hay cucarachos. Si dejas un escombro ahí por años, estás hablando de generación, como dice la Biblia, de generación en generación. ¿Qué más no habría bajo de esos escombros? ¿Qué más no podría haber? Pero Dios en su grande misericordia mandó a Cristo. Isaías 61:4 dice: de generación en generación voy a renovar, a restaurar. Y nosotros salimos de esos escombros, nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. Por eso, mis hermanos, hay generaciones y generaciones y generaciones que no sirven a Dios. Hay generaciones y generaciones que no quieren nada saber de Dios.
¿Por qué todavía están bajo esos escombros? Todavía están metidos ahí en esas maldiciones. Vamos a ir a Joel 2:25. La gente salió debajo de los escombros, pero salió con secuelas. Con secuelas del problema que el diablo dejó en aquel tiempo. Joel 2:25. Y los restituiré los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Exactamente. Mandaron al 911. Mandaron al 911 a rescatarnos de entre los escombros. Vaya y sáquenmelos. Y luego mandó a su Hijo Jesucristo para restaurarnos. Para restaurarnos. ¿Qué dice Apocalipsis 21:5 al 8? Apocalipsis 21:5 al 8. Cristo nos restauró de toda esa basura que dejó el diablo. 21:5 al 8. Gloria a Cristo, aleluya. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dijo Cristo, hermano? ¿Qué dijo Cristo? Yo aquí hago todas las cosas nuevas. Cristo hizo todo nuevo. Salimos debajo de los escombros que dejó Adán y Eva. Cristo nos encontró chuecos, mentirosos, hipócritas, rateros, adúlteros, de todo. Pero dijo: he aquí yo hago todo nuevo. Todo nuevo. Restauró la comunicación de nosotros directamente con Dios, con el Padre, por medio de Él, nos restauró. Vamos a Romanos 8:32-34. Dice: he aquí yo hago todo nuevo. Estamos estrenando todo nuevo. Restauración, santidad, todo nuevo. Romanos 8:32 al 34. Por medio de Cristo nos devolvió la vida. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos acusa? Nadie. ¿Quién viene y le dice a Dios, como en el Antiguo Testamento, como los bajos: mira, estos aquí están bajo mis escombros? ¿Quién? Ya no hay, hermanos, quien nos acuse. Por medio de Cristo nos devolvió la vida. El Padre nos devolvió la vida por medio de Cristo, la seguridad y la esperanza. Ya tenemos una esperanza que vamos a ir al reino de los cielos, la seguridad que tenemos, la salvación, la santidad, la justificación por medio de Cristo. Nos dio a su Hijo porque ahí dio todo nuestro favor. Lo hizo todo a nuestro favor. Vamos a seguir aquí leyendo con Nehemías. Dice Nehemías que llegó a Jerusalén y encontró todo destruido. Lo mismo vio Cristo
En el 2:17 dice, les dije pues, vosotros veis, Nehemías le dijo a sus compañeros, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Le dijo a él, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Por qué Nehemías quería edificar el muro de Jerusalén, hermanos? Porque un muro significa la seguridad del pueblo. El muro significa la seguridad del pueblo. Cuando Josué fue y conquistó al pueblo, a Jericó, lo primerito que le tumbó a Jericó fue los muros, que fue la protección. Eso fue lo que Satanás tumbó a nosotros, el muro de protección. Pero cuando vino Cristo nos volvió a reedificar el muro en nuestro derredor, la protección. Ahora estamos bajo la protección de Cristo. Por eso Nehemías le apuraba y le decía, hay que construir el muro, hay que primero construir el muro para proteger la ciudad y luego trabajamos adentro de la ciudad. Digo, Cristo, yo te voy a formar en derredor, te voy a formar tu seguridad y luego yo voy a trabajar en ti. Primero te voy a circular la seguridad y luego trabajo en ti. ¿Por qué? Porque nos miró destruidos, sí, nos miró bien, completamente destruidos. Dice entonces en el 2:18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero siempre hay un enemigo. Pero cuando oyeron Sanballat edomita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El diablo no tiene parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya está vencido, ya Dios nos sacó de abajo de lo que Él dejó, que era toda la destrucción, toda la basura, nos sacó de ahí. Y nosotros ahora pertenecemos al Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Somos reedificados, somos santificados, restaurados por medio de Jesucristo. Y gloria al Señor, mis hermanos, porque nosotros, en nuestros antepasados, también hay personas que están todavía bajo escombros. Nosotros, nuestra responsabilidad como iglesia, tenemos que enseñar a las personas que hay un Dios, un Cristo amoroso, que Él ya no quiere verte bajo eso. Ya no te quiere mirar bajo esa destrucción, porque llegó la tormenta, llegó el huracán y destruyó todo y dejó todo enlagunado como un basurero. ¿Y quién es el que le puso el basurero? ¿Quién es el que no quiere que le pongan el área de protección? Él se enojaba. Le dijo a Sanballat, le dijo a Nehemías, oye, y estos que andan levantando ahí, si un zorro, más adelante dice, si una zorra se sube a ese muro que estás haciendo, Nehemías, te lo va a tumbar. Igual que la iglesia, igual que nosotros ahora. Nehemías tenía al rey de su parte. El rey le otorgó todo el material, todas las cartas, para que pasaran derechito hasta Jerusalén, hasta Judea, y todavía llevaran bastante material de la buena calidad para volver a reconstruir el muro. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro favor. Gracias, Señor. Este es el mensaje que les traje hoy. Eso significa que estamos limpios delante de mi Señor.